La arquitectura suele ser estudiada desde un punto de vista occidental, es decir, se empieza a considerar desde la arquitectura griega clásica, a veces incorporando también eh, sociedades como serían los egipcios o culturas mesopotamias, que son precursoras también, pero no tienen un impacto realmente tan grande como la arquitectura clásica, que ha influenciado la construcción y el diseño de edificios en Occidente por cientos de años. Esto hace que corrientes en otras partes del mundo sean ignoradas o no sean tan tomadas en cuenta, puesto que no tienen un impacto real en la arquitectura en el occidente. Es el caso con la arquitectura china antigua, pues si no ha tenido un impacto en América o en Europa, ha tenido un impacto en toda Asia, lo que ha sido Japón, Vietnam, Corea, Mongolia, Malasia, Singapur, Indonesia, Sri Lanka, Tailandia, Laos, Camboya y Filipinas, además de permanecer prácticamente sin cambios por más de 2000 años, desde aproximadamente el 221 a.C. hasta 1912. Históricamente resulta algo complicado analizar la arquitectura china tradicional, puesto que en vez de marcar periodos de tiempo con años, muchas veces se utilizan dinastías para marcar los mismos periodos de tiempo. Sin embargo, estos ayudan a definir de forma más clara cuáles son estos periodos de tiempo y sirven para delimitarlo. Por lo que a pesar de sí ser un apoyo, también requiere que se haga una investigación paralela de las dinastías chinas, pues además de dividir históricamente la arquitectura china, también la China antigua estuvo dividida en 10 reinos que, si bien compartían similitudes, no eran perfectamente iguales o no estaban unificados. Dicho esto, la arquitectura tradicional china se remonta hasta el año 221 a.C. y empieza a tomar forma en el año 206 a.C. con la dinastía Han. En esta época se perfeccionaba la técnica para construir edificaciones de madera y apisonar tierra. Se fue incorporando gradualmente el uso de baldosas y de piedras. Con el paso de los años, se mejoró la calidad y producción de ladrillos y de azulejos para construcción y decoración. La habilidad con madera se siguió trabajando y se siguió perfeccionando. Esto permitió la construcción de templos budistas impresionantes, muy adelantados a su tiempo, entre los años 618 y 907 después de Cristo. Se popularizó el uso de ladrillos, además de que se aprendería a hornear esmaltes, por lo que las proporciones y los componentes de edificios cayeron en patrones preestablecidos. Al llegar la dinastía Song en el año 960 después de Cristo y hasta 1279 después de Cristo, se daría un cambio considerable, pues si bien los edificios eran más pequeños que sus predecesores, eran mucho más adornados y eran considerablemente mejores si se toma en cuenta el punto de vista estético y de los materiales, además de ser más adornados y más diversos. En este periodo se construirían palacios, pabellones y edificios de varios pisos, entre ellos la pagoda Liwen. Sucedida por la dinastía Yuan del Kublai Khan, se comenzarían a construir templos budistas tibetanos y mezquitas islámicas en China. La arquitectura china finalmente alcanzaría su apogeo con la caída de Jambalik de la dinastía Yuan y la llegada de las dinastías Ming y Qing, que durarían desde el año 1368 hasta el 1912, pues aumentaría dramáticamente la producción de ladrillos y de esmaltes y azulejos, así como la calidad de los mismos. Esto permitiría estandarizar la calidad de los edificios para traer obras verdaderamente impresionantes. Al hablar de los elementos que conforman la arquitectura china, hay que mencionar tres principales, siendo estos el énfasis en lo horizontal, el cercado y, por último, el feng shui. El énfasis en lo horizontal puede verse de forma muy clara, pues, en primer lugar, hay techos y plataformas pesadas que roban la atención del usuario
y hay un énfasis en ellos más allá de en elementos verticales, por lo que en primera instancia puede verse de esa manera. Sin embargo, también puede verse de distinto modo, pues en construcciones como la Ciudad Prohibida, esto es bastante claro, pues en vez de buscar altura o espacio de manera vertical, se busca expandirse y de esta manera denotar la importancia. Cuando se habla de la simetría bilateral, también puede verse cómo se mantiene la forma y la simetría del edificio de forma bastante precisa. Es decir, los elementos auxiliares, como son los pilares, son un número par y mantienen los elementos intermedios impares, por lo que el edificio es perfectamente simétrico y tiene un equilibrio visual muy consistente. El cercado consiste en mantener espacios abiertos enclaustrados, es decir, los patios o pozos de cielo son realmente áreas verdes que residen entre edificios que están interconectados, es decir, las áreas verdes están rodeadas por edificios o incluso puede haber áreas verdes dentro de la casa o el edificio del que se esté tratando. Y finalmente, el último concepto rector es el Feng Shui o geomancia. Este consiste en la distribución de elementos y espacios dentro de la misma construcción, que va desde puertas hasta distribución de talismanes y simbolismo y elementos distintos como áreas verdes, estanques, pozos e inclusive la orientación de la construcción misma. En conclusión, a pesar de no ser tan mencionada o tratada en el mundo occidental, la arquitectura tradicional china es referente y marca pauta en la arquitectura asiática y se ha podido mantener prácticamente intacta por cientos de años.